Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. Estamos estudiando esta semana el tema Fundamentos de la Profecía. El estudio de hoy es titulado Aquí estoy, envíame a mí. Nuestro texto para estudiar y memorizar durante esta semana dice: Después oí la voz del Señor que dijo: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: Aquí estoy, envíame a mí. Isaías capítulo 6, versículo 8. Hace años, una iglesia decidió renovar un antiguo sótano a fin de que sirviera como un espacio para la confraternización. Una de las primeras cosas que hicieron fue instalar nuevas luces, con la esperanza de que el lugar luciera mucho mejor. Sin embargo, la nueva iluminación le daba peor aspecto, pues revelaba las imperfecciones que antes pasaban inadvertidas. La asombrosa visión que Isaías tuvo del trono de Dios lo hizo dolorosamente consciente de sus defectos. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque soy hombre de labios impuros, que vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Se lamentó. Isaías capítulo 6, versículo 5. ¿Sentiríamos lo mismo si estuviéramos de pronto ante el Señor? Su luz es suficientemente intensa como para disipar todas nuestras excusas. En su presencia sentimos que estamos perdidos. Isaías recibió la sorpresa más grande de su vida. Vamos a las preguntas para el día de hoy. Lee Isaías capítulo 6, versículos 6 al 8. El profeta sabía que el pecado significa nuestra ruina y que su resultado es la muerte. Pero en lugar de abandonarnos a las consecuencias de la transgresión, nuestro amoroso Dios nos acerca a Él. ¿Cómo terminó ese encuentro de Isaías con Dios y por qué es eso importante según Isaías capítulo 6, versículos 6 al 8? Amigos, en Isaías 6, del 6 al 8, el encuentro de Isaías con Dios culmina en su purificación y en su disposición para cumplir la misión divina. Un serafín toca sus labios con un carbón encendido, simbolizando la limpieza de sus pecados. Luego Dios pregunta: ¿a quién enviaré? E Isaías responde: aquí estoy, envíame a mí. Este momento es importante porque muestra la gracia de Dios al acercarse a Isaías a pesar de su pecado y la transformación que se produce cuando alguien se encuentra con lo sagrado. La disposición de Isaías para ser enviado enfatiza el llamado al servicio y la importancia de responder a Dios luego de ser perdonados y purificados. Esto nos enseña que a pesar de nuestra imperfección, Dios puede utilizar a quienes han sido restaurados para realizar su obra. Este encuentro es crucial porque muestra la gracia y la restauración de Dios, así como la disposición de Isaías para servirle después de ser purificado. Refleja cómo el encuentro con lo divino transforma y empodera al ser humano para cumplir con el propósito de Dios. Amigos, Isaías fue purificado de su pecado cuando un serafín tomó un carbón del altar y tocó con él la boca del profeta. Probablemente se trataba del altar del incienso donde se intercedía por el pueblo de Dios, según Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 al 4. Sus pecados habían sido perdonados y ahora se lo consideraba apto para estar en la presencia de Dios. Pero además se le había encomendado que representara a Dios ante el mundo. Curiosamente, la palabra serafín significa el que arde. Observa, amigo mío, la descripción que hace Jesús del ministerio de Juan el Bautista en Juan capítulo 5, versículo 35. Dice: Juan era una antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron recrearse por un momento a su luz.
Aunque Juan mismo era un pecador necesitado de gracia y salvación, su ministerio señalaba al único que podía traer gracia y salvación. Jesús vino como la representación perfecta de la gloria del Padre, y Dios envió a un profeta, un pecador, a realizar una tarea similar a la de uno de los serafines del cielo. Ese es Juan el Bautista. La última pregunta nos dice: solo cuando Isaías supo que su pecado había sido limpiado, dijo: aquí estoy, envíame a mí. ¿Cómo puede cada uno de nosotros, tras ser expiados nuestros pecados por la sangre de Jesús, responder como lo hizo Isaías? Amigos míos, después de experimentar la expiación de nuestros pecados por la sangre de Jesús, podemos responder de varias maneras. Número 1, al comprender que hemos sido perdonados, podemos sentir una renovación en nuestra identidad como hijos de Dios, lo que nos motiva a servirle con gratitud. Número 2, disposición al servicio. Al igual que Isaías, debemos estar dispuestos a responder al llamado de Dios en nuestras vidas. Esto implica estar abiertos a la guía del Espíritu Santo y a las oportunidades de servicio que se nos presenten. Número 3, debemos mantener una actitud de oración, buscando activamente la voluntad de Dios para nuestras vidas y pidiendo orientación sobre dónde y cómo podemos servir. Número 4, compartir nuestra experiencia de redención y cómo la sangre de Jesús nos ha limpiado puede inspirar a otros a buscar esa misma relación con Dios. Por último, involucrarnos en nuestra iglesia o en nuestra comunidad, utilizando nuestros dones y talentos para ayudar a otros. Es una forma práctica de decir: aquí estoy, envíame a mí. Al vivir de esta manera, respondemos a la obra redentora de Cristo en nuestras vidas, siguiendo el ejemplo de Isaías, al estar dispuestos a ser instrumentos de Dios en el mundo. 5 puntos claves sobre cómo podemos responder. 5 puntos claves que debemos mantener. Número 1, comprender que hemos sido perdonados nos renueva como hijos de Dios y nos motiva a servirle con gratitud. Número 2, disposición al servicio, estar listos para responder al llamado de Dios en nuestras vidas, abiertos a la guía del Espíritu Santo y a nuevas oportunidades de servicio. Número 3, actitud de orar, mantenernos en comunión constante con Dios, buscando su voluntad y dirección sobre cómo podemos servir. Número 4, compartir el testimonio con otras personas. Eso resalta el poder de la sangre de Cristo Jesús. Y número 5, involucrarnos en la iglesia. Si ya hemos sido perdonados, no podemos estar al margen de lo que se está haciendo en la iglesia. Debemos estar participando en todo cuanto el Señor necesite para el crecimiento y el adelanto de su obra, manteniéndonos en su iglesia, conectados con el Señor Jesucristo. Amigos, hemos finalizado con nuestro estudio de hoy, siempre agradeciendo la sintonía y la participación en nuestro programa de estudio. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti siempre. Dios te bendiga. No olvides compartir y suscribirte a nuestro canal.